Hoy vamos a sumergirnos en un enfoque que, francamente, es radicalmente nuevo para uno de los problemas más profundos de las matemáticas, la hipótesis de Riemann. Lo interesante es que la propuesta es audaz y no viene de la matemática pura, sino de la física. Y esta es la pregunta central que lo articula todo, ¿no? Lo que vamos a explorar es un intento de modelar un concepto puramente matemático como si fuera un sistema físico. Un análogo, vaya, al que se le atribuyen propiedades como masa, tensión y hasta presión. Solo para poner todo en contexto, recordemos rapidísimo el núcleo del enigma. La conjetura de que todos los ceros no triviales de la función z de Riemann se alinean perfectamente sobre una línea crítica. Un problema que, como sabemos, ha resistido cualquier intento de prueba formal hasta hoy. Bien, y es justo aquí donde este estudio da un giro fascinante. Para analizar el problema, los investigadores proponen un cambio conceptual que es fundamental: pasar de las matemáticas abstractas a un modelo físico tangible. De acuerdo. A partir de ahora, dejemos de llamarlos ceros. En este modelo, cada uno de estos puntos matemáticos se convierte en una estrella. Y ojo, esta distinción no es solo semántica, es la base de todo el andamiaje conceptual que proponen. Y claro, estas estrellas tienen propiedades físicas. La primera es la masa entrópica, una idea bastante radical donde la masa no es intrínseca, sino que emerge de su propia arquitectura numérica, o sea, de la suma de sus dígitos. La segunda es la gravedad de red, que postula una especie de interconexión matricial para mantener el orden y evitar que todo colapse. Bien, ya tenemos un sistema físico. Ahora la pregunta es, ¿cómo medimos las fuerzas que lo gobiernan? Aquí es donde el estudio introduce su mecánica central para cuantificar precisamente la interacción entre estas estrellas. Y aquí la tenemos. Esta es la mecánica central del modelo, encapsulada en lo que el autor llama la ley de Allan. Propone una constante de repulsión, kappa, que se define por una relación que parece sorprendentemente simple, el producto de la tensión y la presión. La audacia de verdad reside en proponer que una fórmula tan elemental pueda gobernar un sistema de complejidad infinita. El primer componente, delta T, o tensión, es bastante intuitivo. Representa simplemente la distancia, el espacio que hay entre la posición de una estrella y la que le precede en la línea crítica. Ahora, el segundo componente, psi o presión, es donde el modelo se desvía por completo de la física convencional. Aquí la presión no es una fuerza externa, sino una propiedad que emerge de la arquitectura digital del número mismo, es decir, la suma de sus dígitos. Es una hipótesis fascinante que busca vincular la numerología de una posición con su dinámica física. Está claro que, dado que las distancias entre estos ceros pueden volverse infinitesimales, la precisión numérica es crítica. Los cálculos se ejecutaron con 25 decimales de exactitud, un rigor computacional que es absolutamente necesario para asegurar que los resultados no sean solo artefactos de errores de redondeo. Y esto lo ilustra a la perfección. No es solo teoría. Aquí vemos el código que se usó. Se puede observar claramente cómo se calcula delta, la diferencia entre posiciones, y cómo psi es la suma de los dígitos. Luego, kappa se obtiene simplemente multiplicando ambos valores. Es la fórmula en acción. ¿Y entonces qué sucede cuando aplicamos este marco a un conjunto de datos masivo? Pasemos a ver los resultados después de analizar el comportamiento de nada menos que 1.000.000 de estas estrellas. Los resultados son, como mínimo, intrigantes. A escalas menores el sistema parece volátil. El valor mínimo de kappa fluctúa bastante, subiendo de 0.45 a 1.63. Los autores interpretan esto como una fase de refuerzo de viscosidad. Sin embargo, al analizar 1.000.000 de estrellas, el sistema parece encontrar un equilibrio. Kappa converge hacia un valor estable de casi 1. Esta convergencia es lo que ellos llaman estabilidad en el abismo, lo que sugiere la aparición de una constante fundamental del sistema. Entonces, el punto crucial es este. Los autores postulan que esta constante kappa no es una simple curiosidad numérica. La interpretan como un freno inercial fundamental, una propiedad persistente del sistema que garantiza que las estrellas nunca se acerquen demasiado, evitando un colapso y, por ende, manteniendo el orden a lo largo de la línea crítica. Esto nos lleva a la gran conclusión del artículo y, de paso, a una revelación sobre sus orígenes que es tan notable como la propia investigación. La conclusión del estudio se puede destilar en esta afirmación. En esencia, lo que postulan es un vínculo medible entre la arquitectura interna de un número, sus dígitos, y su posición en el infinito. El orden, por lo tanto, no sería una coincidencia, sino una consecuencia inevitable de la complejidad numérica.
Y para añadir una capa más de interés, el informe se presenta explícitamente como una colaboración entre un humano y una inteligencia artificial. La visión teórica fue del investigador, pero el procesamiento masivo de datos y la validación fueron realizados por Gemini, la IA de Google, un verdadero ejemplo de cómo se podría hacer investigación en este siglo. Y con esto nos quedamos con la pregunta fundamental. ¿Es este freno inercial un verdadero puente entre el mundo de la física y el universo abstracto de los números? ¿O es una elegante ficción matemática, una correlación sin causalidad? La distinción entre un hito y una metáfora, por ahora, queda en el aire.